Hola a todos, estoy haciendo este video con el fin de explicarles lo que consiste el cierre contable, que es un procedimiento que se hace el 31 de diciembre de cada año con el fin de dejar todas las cuentas en cero del estado de resultados y poder trasladar la utilidad o pérdida al patrimonio. Antes de explicar un ejemplo, hacer un ejemplo de cierre, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estamos el 31 de diciembre, ya tenemos cuentas de ingresos y gastos pues, y costos. Lo que tendríamos que hacer allí es, lo primero es determinar que si en el periodo de utilidad se debe calcular el impuesto de renta con la tarifa correspondiente, que conforme a la ley 1819 del 2016 se fijó una tarifa del 33% para el año 2018, aquí la voy a anotar, entonces 2018 tarifa impuesto de renta 33%. Esto quedó contenido en una ley que es la ley 1819 del 2016, y en el caso de años posteriores, la ley 1943 del 2018 fija, en el caso del 2019, una tarifa del 33% en esta ley, y esta misma ley a su vez pues está fijando unas tarifas para el 2020 el 32% y va a ir disminuyendo gradualmente. En el 2021 el 31% y en el 2022 y siguientes el 30%. Tener en cuenta que esta tarifa es para personas jurídicas, que son empresas. Hay algunas tarifas diferenciales, pero pues es más especial en el caso de ciertas empresas con beneficio que tienen tarifas del 9%, pero pues para efecto de un conocimiento general e inicial en la parte contable tendríamos que tener en cuenta estas tarifas. Entonces lo que quiere decir es que una vez la empresa calcule un resultado del periodo y si esta es utilidad, pues tendrá que calcular sobre la utilidad, en el caso del 2018 33 y 2019 igual tarifa, multiplicar por dicho valor y contabilizar eso como un gasto contra un pasivo por impuesto de renta corriente. Valga la claridad que esto es contable. En algún momento cuando ya van avanzando en formación, se van a dar cuenta que hay conceptos tributarios que no son los mismos para efecto fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Pues algunas diferencias. Son ejemplos de esas diferencias el gasto por impuestos de gravamen a los movimientos financieros, donde el gobierno solamente permite descontar para efecto de impuesto de renta el 50%. Entonces, básicamente lo que siempre en un efecto de una contabilidad real se va a calcular la renta sobre lo que es la utilidad, pero bajo fines fiscales, no contables, generando algunas diferencias. Por formación inicial, pues como les comentaba, solamente vamos a hacer un ejercicio muy simple y es, si hay utilidad, calculamos impuesto de renta. Posteriormente, cuando ya se han calculado el impuesto de renta, pues se procede ya al cierre de las cuentas de resultado, iniciando con el ingreso. Entonces las cuentas de ingreso, su naturaleza es crédito, entonces lo que habría que hacer es debitarlas para poderlas dejar en cero, y todo va a ir a una cuenta temporal que es de ganancias y pérdidas. Ya muestro en una ilustración cómo se vería. Y las cuentas de gasto, que su naturaleza normal es débito, lo que habría que hacer para dejarlas en cero es acreditarlas, y todo se va a ir a una cuenta temporal que es ganancias y pérdidas. Normalmente en ese plan único de cuentas que había hace años, esta cuenta era vinculada a la cuenta del grupo 5, que es de gastos, pero entender que esa cuenta solamente va a existir en un instante que significará que todas las cuentas del estado de resultados se van a trasladar allí, para que al final esa cuenta desaparezca dado el traslado al patrimonio. Entonces, si el saldo de la cuenta de ganancias y pérdidas es de naturaleza crédito, quiere decir que en ese instante habría una utilidad. Entonces cancelamos esa cuenta que es temporal, que como
Como les decía, es una cuenta que aparece en ese grupo 5 del estado de resultado, entonces se deja en cero y se traslada a la utilidad, que es en este caso resultado del ejercicio cuenta patrimonial. Si el saldo de la cuenta de ganancias y pérdidas es débito, lo que habría que hacer para dejarla en cero es acreditarla y trasladar eso al patrimonio, que sería una pérdida. Entonces debitaríamos el patrimonio. Ya finalizando, pues lo último que se haría es calcular una reserva legal en caso de que haya utilidad, solo si hay utilidad, valga aquí la aclaración, entonces solo si hay utilidad se calcula reserva legal del 10% en el caso de las sociedades comerciales. Las SAS, pues la norma no plantea una reserva legal, entonces que es la ley 1258 del 2008, pero se considera que pues es un tema ya incluso estatutario de la compañía que lo decida hacer. Después dijéramos, de tener la utilidad, lo que habría que hacer es calcular el 10% llevando eso a la reserva, que sería un movimiento crédito en la reserva, y debitándolo el resultado del ejercicio. Entonces mermamos el resultado y trasladamos esa parte en la reserva legal. Voy a mostrarles en cuentas T visualmente cómo se vería esta explicación. Entonces aquí les presento que cuando hay ejemplo, pues utilidad del impuesto, antes de impuesto, que es el resultado, pues esto saldría de tomar las cuentas de ingresos menos costos menos gastos. En este ejemplo tengo una utilidad de 4.207.667, entonces para el cálculo del impuesto de renta, poner aquí cálculo del impuesto de renta. Entonces tendríamos que el 33% de ese valor es de 1.388.530. ¿Cómo se contabiliza? Un gasto por impuesto de renta, débito, de 1.388.530 y un pasivo por impuesto corriente que se denomina pues impuesto de renta. Y ese sería el cálculo de ese impuesto antes de iniciar el cierre de las cuentas de resultado. Ya en estas cuentas pues les muestro un ejemplo muy sencillo que sería plantear que si una empresa tiene ingresos, pues el ejemplo es que al final del periodo, recuerden que esto es a diciembre 31, siempre diciembre 31, que el cierre se hace, cierre de las cuentas del estado de resultados, siempre va a ser a diciembre 31 de cada año, de cada periodo del año, ¿sí? Entonces, si el saldo de la cuenta de ingresos es de 100, noten que aquí estoy colocando de la cuenta de ganancias y pérdidas, que indico que es una cuenta temporal para el cierre. Lo que les comentaba en la parte conceptual es que lo que se debe hacer, voy a ponerlo con color rojo, es que para dejar esto en cero debo debitar la cuenta por el mismo saldo y trasladar esto en la cuenta de ganancias y pérdidas como movimiento crédito, ¿cierto? Para el caso de los gastos, pues los gastos tienen un saldo de 50, entonces para dejarlo en cero debería acreditarla, crédito, y debitar aquí en la cuenta de ganancias y pérdidas. Noten que en este caso pues el saldo de la cuenta va a quedar en cero, o sea, este saldo va a quedar en cero aquí, eso queda en cero, y en esta también nos quedaría en cero. Y si analizamos el efecto aquí en ganancias y pérdidas, pues la conclusión es que todas las cuentas que son ingreso, o sea, van a quedar en el movimiento crédito, y todas las cuentas que son costo y gasto como saldo irían a quedar en el movimiento débito. Dependerá de ciertas cuentas, por lo menos en ingresos, unas devoluciones pues que tienen esa naturaleza contraria, pero la conclusión es que el mismo saldo de cada cuenta del estado de resultados va a quedar reflejado aquí. Si nosotros al final en este ejemplo dijéramos, bueno, ¿y cuánto es
Entonces así las cosas, el saldo final del estado de resultados sería por aquí de 100, acá de 50 y tendríamos que el resultado del ejercicio en este ejemplo es de 50. Si el saldo que estamos viendo aquí, este, es crédito, quiere decir que la entidad tuvo una utilidad. También lo que yo les diría de otra manera es, pues, ¿cuántos fueron los ingresos? Mire, si este lado es donde se reflejan los ingresos, pues si este lado es mayor que este, pues estaríamos hablando de una utilidad. Voy a ponerles aquí, para efecto de que siempre tengamos esto claro, es que si ese saldo, ¿cuál saldo? Pues el saldo de la cuenta de ganancias y pérdidas. Fuese débito, quiere decir que esto es una pérdida. Y ese es el primer paso del cierre de las cuentas del estado de resultados. Ya cuando ya consolidamos todo y la saldamos, o sea, la totalizamos y encontramos que aquí nos está dando ya el saldo final, ya viene el siguiente paso y es trasladar eso al patrimonio, dejando esta cuenta en cero. Eso que muestro visualmente, pues más sencillo en una cuenta T para algunas personas, pues debe partir siempre de una transacción que se hace en un comprobante diario. Esto que les ilustro aquí es la transacción número 1, donde nosotros allá cerramos, trasladamos el saldo de los ingresos a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entonces miren que esta es la misma transacción, debitamos ingresos y acreditamos la cuenta de ganancias y pérdidas. Entonces esto debe hacerse en el comprobante de diario. Y para el caso de la transacción número 2 que hicimos en esa cuenta T, reflejando el cierre de las cuentas de los gastos, pues aquí veíamos que debemos que acreditar la cuenta de gastos y debitar la cuenta de ganancias y pérdidas. Entonces, recuerden que el comprobante diario siempre es el que va a reflejar las transacciones y lo que se hace es trasladar a la cuenta T y que estas cuentas T se conocen como libro mayor. Una vez aquí traslado pues esto mismo que lo hice manualmente, aquí ya lo muestro en una imagen. Si el saldo de esta cuenta de ganancias y pérdidas es crédito, les decía que lo que habría que hacer es un traslado, porque esta es una cuenta temporal, ganancias y pérdidas, entonces para cancelarla, ¿qué debo hacer? Debitarla y trasladar esto al resultado del ejercicio, en este caso una utilidad. Ese sería el primer registro. Ya lo muestro en diario, pero la idea es que, pues para hacer un efecto más práctico, lo indico primero en cuentas T y luego lo vamos a mostrar en el diario. Al final, en el concepto de las sociedades comerciales limitadas, sociedades anónimas, pues tienen la obligación de la reserva legal. Esa reserva legal se debe descontar de esta utilidad del ejercicio, entonces en Colombia es el 10%, la reserva legal, hasta completar el 50% como mínimo, o sea, del capital pagado, eso es lo que se exige la norma. Entonces el 10% de 50 serían 5 pesos, 5 que debería sacar de acá y enviar a una cuenta patrimonial que es reserva. Así las cosas, al final el resultado del ejercicio aquí sería de 45 y la reserva legal sería de 5 como saldo, y ya voy a mostrar el comprobante de diario. Entonces aquí siempre recuerden que lo planteo y lo insisto de que es diario primero lo que se hace y que en este caso pues el movimiento que hice aquí, el movimiento 1 sería este que estoy mostrando aquí, la primera transacción, donde debité las ganancias y pérdidas y acredité la utilidad del ejercicio para que esto quedara en cero. Recuerden que esta es la cuenta temporal, que solamente va a tener movimientos solo en ese instante. Y el movimiento 2 fue cuando visualmente en este ejercicio lo que hice fue sacar de la utilidad una porción para la reserva legal, y que es este débito que estoy haciendo, y trasladar a la reserva legal una cuenta patrimonial. Bueno, espero que con este video pues les quede más claro el concepto de lo que es el cierre de las cuentas del estado de resultado.